Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos nuestra serie de escuela sabática que lleva por título Un discípulo fiel siguiendo al maestro con Pedro. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado tenemos la lección número 12 que lleva por título El carácter de un discípulo. A través de la lección hemos estado viendo a Pedro como el ejemplo para con cada uno de nosotros. Ahora tenemos el carácter de un discípulo y ahora tenemos nuestro texto base que se encuentra en primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Espero unos minutos para que lo tengamos. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice de la siguiente manera, nuestro texto base, más adelante vamos a estar viendo este texto y nos va a ayudar en nuestra lección en esta mañana. Dice de la siguiente manera, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo este texto más adelante, donde ahora ya no vivimos conforme a la carne, sino ahora estamos guiados por el llamado que nuestro Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y gloria sea a nuestro Dios que nos ha justificado, nos ha traído a sus pies y ahora somos su fiel discípulo que le servimos a nuestro Dios. Ahora recordemos que nuestro título es El carácter de un discípulo. ¿Y qué entendemos por carácter? Es cómo se comporta una persona y cómo habla. Recordemos esto porque lo vamos a estar viendo a través de la lección. Y en este momento vamos a ver el comportamiento y vamos a ver cómo estuvo hablando Pedro. Ahora es un Pedro totalmente diferente, a un Pedro que ha entendido el llamado y que ahora nuestro Señor Jesucristo lo ha puesto a que se encargue de su iglesia. Y ahora vamos a ver a este Pedro el ejemplo de cada uno de nosotros. Aún con las faltas que tuvo aquel Pedro, nuestro Dios lo ha moldeado de tal manera que ahora Pedro es una persona totalmente diferente y lo vamos a estar viendo a través de la lección. Ahora, cada uno de nosotros hemos sido llamados, el Señor nos ha cambiado, nos ha dado una nueva identidad y también desea de cada uno de nosotros que tengamos ese carácter único que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros, que nuestro comportamiento sea ideal, que nuestro hablar sea una nueva lengua que habla y confiesa que Jesucristo es el Señor. Así que con esto en mente, vamos a ver lo que vamos a aprender en esta mañana. Tenemos algunos conceptos muy hermosos que vamos a estudiar en esta mañana. El primero es, vamos a ver la relación entre el pecado, el sufrimiento y el discipulado. Algo que pasa todo el tiempo. Primeramente nuestro Señor Jesucristo nos llama, perdona nuestros pecados. Sabemos que cada uno de nosotros nos convertimos en discípulos, pero también el discípulo va a sufrir por causa de predicar el Evangelio. Otro concepto a aprender es dónde encontró Pedro la fuente de la fe y la piedad. Así que vamos a ver dónde la encuentra este Pedro, su fuente de la fe para estar firme, para mantenerse en la palabra de nuestro Dios. También vamos a ver los pasos que Pedro marca y cuál es el resultado. Así que mismo Pedro nos enseña algunos pasos que los vamos a ver enseguida y que nos van a ayudar a cada uno de nosotros para permanecer siempre ligados a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera no vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque son pasos maravillosos que Él nos enseña para que nos mantengamos como fieles discípulos ante nuestro Dios. También tenemos para aprender cómo nos ayuda el sufrimiento a participar en Cristo y a transformarnos. Así que vamos a ver que el sufrir por nuestro Señor Jesucristo nos ayuda, nos hace que seamos maduros y quiero que sepan que por todos estos pasos pasó también Pedro, sufrió por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y luego también, ¿qué señales del poder y naturaleza divina de Cristo mira usted en su vida? Del momento que nos da promesas, del momento que nos ha transformado, ahora hay una transformación y una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos aquel viejo hombre, sino ahora tenemos una nueva identidad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y por último, ¿en cuál de los pasos específicos de Pedro se siente usted fuerte o está batallando? Vamos a ver estos pasos que nos va a mencionar Pedro y vamos a ver
cuál de ellos nos sentimos fuertes, pero también a lo mejor uno de ellos nos sentimos poco débiles y estamos batallando para mantener la unidad que Pedro nos dice por medio de estos pasos. Pues vamos a nuestras lecturas bíblicas y les voy a invitar que abramos nuestras Biblias. Tenemos dos de ellas muy hermosas por medio de Pedro. Ahora tenemos Pedro que nos está enseñando lo que él aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se lo está enseñando a cada uno de nosotros por medio de primera de Pedro. Vamos hacia allá, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 3, 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Así que no hay nadie que nos pueda hacer daño si nosotros seguimos el bien. Recordemos que la recomendación que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos es que hicieran el bien, que se mantenieran en la unidad. Ahora Pedro está diciendo también que cada uno de nosotros no vamos a recibir daño si mantenemos y si seguimos el bien, la justicia. Dice el 14 de ahí mismo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Fíjense bien por qué va a padecer el discípulo. ¿Por qué? Por la justicia, por la honestidad. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, padeció. ¿Por qué? Por la justicia, porque Él vino a hacer lo recto y lo correcto. Así que cada uno de nosotros, como discípulos de nuestro Dios, tenemos que buscar la justicia. Y luego sigue diciendo, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si por hacer el bien, por hacer lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros, quiero que sepan que si llegamos a sufrir, dice la palabra de nuestro Dios, que somos bienaventurados. Dice ahí adelantito, por tanto, no tengan miedo de ellos, ni se asusten. Así que lo que nos está diciendo, ustedes sean personas justas, que son rectas, y si el mundo los quiere asustar, dice, no se asusten, primeramente hagan la justicia, que es lo que nuestro Dios desea. Y si recordamos a aquel Pedro, aquel Pablo y aquel Silas que estaban en la cárcel, aún en la cárcel estaban alabando y bendiciendo a nuestro Dios. También tenemos a Pedro que lo meten a la cárcel, mas sin embargo él dice que no va a negar que nuestro Señor Jesucristo es Rey y Señor de nuestra vida. Así que la justicia nosotros tenemos que tenerla adelante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos va a pagar con bien. Dice el 15. Dice, sino santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones. Eso es lo que Pedro ahora le está diciendo a cada uno de nosotros, que nosotros debemos de santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones, que siempre nuestro Dios esté en nuestros corazones, en todo lo que hacemos, en todos nuestros propósitos, sino santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo lo que Dios demanda, razón de la esperanza que hay en nosotros. Que estemos listos, preparados, que si alguien nos hace una pregunta sobre la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, y que gloria sea nuestro Dios que tenemos esperanza. Dijo Pedro, bueno, y nosotros que te hemos seguido, ¿qué recompensa vamos a tener? Nosotros tenemos una esperanza que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. ¿Por qué le servimos? Porque hay una esperanza. El Señor viene pronto, y quiero que sepan que trae corona para cada uno de nosotros que le haya servido a nuestro Dios. Así que santificar a nuestro Dios en nuestros corazones, y estemos preparados para si alguien nos hace alguna pregunta, inmediatamente con toda sabiduría, con toda inteligencia, podamos nosotros hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Así que cada uno de nosotros, cuando estamos en nuestros trabajos, se nos hace una pregunta, con toda prudencia, con toda honestidad, prediquemos a nuestro Señor Jesucristo, ya que somos sus embajadores. Dice el verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores, porque quiero que sepan que siempre va a haber personas que van a estar en contra de nosotros. En aquel tiempo no había la excepción, sino que se murmuraba de que a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo eran malhechores. Dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Señor. Hablan mal de nosotros, inmediatamente están diciendo cosas negativas, pero sin embargo nosotros usemos el bien. ¿Por qué? Con el bien vamos a vencer el mal. Y es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios, que cada uno de nosotros nos mantengamos en unidad los unos con los otros, y cuando hablemos, una vez más, el carácter de cada uno de nosotros, cómo nos comportamos, cuando nos comportamos de la manera que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado escrito, quiero que sepan que la gente inmediatamente no va a decir que somos malhechores, los vamos a avergonzar. ¿Por qué? Por el carácter que tenemos cada uno de nosotros, lo que hablamos y cómo nos comportamos ante las gentes. Cuando nos comportamos con honestidad, la gente podrá decir muchas cosas, pero nuestros hechos, nuestras actitudes hablan diferente a lo que el mundo hace. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que tenemos que impactar al mundo, de que el mundo vea en cada uno de nosotros la unidad, el amor fraternal, el dominio, la paciencia. Todo eso quiero que sepan que le agrada a nuestro Dios, y el mundo se va a dar cuenta que somos hijos de nuestro Dios. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento, por nuestro carácter y cómo hablamos cada uno de nosotros. Dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Así que si padecemos a consecuencia de hacer el bien, eso le agrada a nuestro Dios. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que dice, no se vayan al mal. Si llegas a sufrir a consecuencia de hacer el bien, gloria sea a nuestro Dios. Dice, pero no te inclines a lo malo. Y quiero que sepan que el sufrimiento que tuvo cada uno de los discípulos, la muerte que tuvo cada uno de ellos, fue a consecuencia de hacer el bien. Así que cada uno de nosotros tenemos que pensar esto, que hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo, y aun si la gente nos trata mal, es algo que le agrada a nuestro Dios, porque nosotros estamos haciendo lo que nuestro Dios manda. Pero también recordemos que si le negamos, dice que cuando Él venga, nos negará a cada uno de nosotros. Así que mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que gloria sea a nuestro Dios. Ahora vamos a ver otra lectura bíblica, también de Pedro, y es que es nuestro maestro en este momento, a segunda de Pedro 1:1, y vamos a ver ese carácter, ese comportamiento, cómo hablan. Ahora vemos aquí a Pablo que le está dando el consejo, cómo debemos comportarnos, y dice a segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una vez más está hablando ahora Pedro de aquellos que han sido alcanzados por la justicia. Dice la palabra de nuestro Dios que estando nosotros muertos en delitos y pecados, llegó la justicia de nuestro Señor Jesucristo, fuimos justificados, nos ha transformado, ahora nos ha traído de las tinieblas, nos ha traído a su luz admirable. Gloria sea a nuestro Dios que nuestros pecados fueron quitados, el Señor nos ha llamado y ahora nos ha llamado hijos de nuestro Dios. Gloria sea a ese sacrificio que se hizo allá en la cruz para rescatar la vida de cada uno de nosotros. Ahora somos ese discípulo que tiene ese carácter, que tiene ese comportamiento, que habla de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, fíjense bien, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y quiero que sepan que todavía hasta nuestros tiempos hay gente que es rescatada por esa justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que vengan y testifiquen la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 2. Una vez más, Pedro hablándole aquí, dice, gracias y paz, o sea,
multiplicadas. Una vez más el saludo que da aquí a Pedro, dándole las gracias y la paz, y dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente aquí Pedro en esta carta, la segunda carta dice, gracias y paz os sea multiplicada. Primeramente abre y dice que sea multiplicada esa paz que viene de nuestro Dios. Y recordemos que en lecciones, en escuelas pasadas, hablamos que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Cuando nos hace el llamado, cuando nos trae, inmediatamente esa paz es multiplicada para con cada uno de nosotros. Dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Gloria sea nuestro Dios, nos ha dado un regalo, nos ha dado la dicha de esa vida eterna, no únicamente 60, 70 años, sino el Señor está prometiendo una vida eterna. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos ha llamado, nos ha traído. Si recordamos el llamado de aquel Pedro cuando estaba pescando, el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a hacer pescador, pero pescador de hombres. Gloria sea nuestro Dios, que a Pedro entiende el llamado, deja la red, deja todo aquello por servir a nuestro Dios. Ahora cada uno de nosotros tenemos a lo mejor de diferente manera como hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero somos sus fieles discípulos, que hablamos, que testificamos, que nos comportamos de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo dice. ¿Por qué? Porque nos llamó por su gloria. Fíjense bien ese llamado. ¿Qué estabas haciendo antes de que el Señor te hubiera llamado? Pero llegó el momento en tu vida donde el Señor te hizo el llamado, así como se le hizo a Pedro. También el Señor te hizo un llamado, y así como Pedro dejó las redes, tú dejaste tu vieja vida y ahora has llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por su gloria y su excelencia. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hemos sido llamados, nos ha traído, ahora nos está dando preciosas y grandísimas promesas. Y fíjense bien, primeramente, si recordamos lo que dijo primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de nuestro Dios. Así que gloria sea nuestro Dios. La primera promesa que se nos da, se nos perdona el pecado y nos llama hijos de nuestro Dios. Dice, sigue diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Por eso batallamos, la luz no... dijo nuestro Señor Jesucristo que las tinieblas no entendieron la luz. ¿Por qué? Porque ahora cada uno de nosotros somos esa luz y el mundo no nos entiende. ¿Por qué? Porque no han entendido a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él. Si estamos viendo las promesas que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros, por eso es importante compartir el Evangelio, llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la promesa de nuestro Dios es, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así que nuestro comportamiento debe de ser esencial, nuestro hablar, para que el mundo oiga nuestras palabras, nuestras acciones y vengan y glorifiquen a nuestro Dios. Sigue diciendo el texto de segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina. Fíjense bien, algo maravilloso cuando inmediatamente el Hijo de Dios es transformado, inmediatamente empieza a ser participante de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ya somos una nueva criatura. Aquel Pedro empezó a experimentar la naturaleza divina. Cada uno de nosotros, cuando nos llama hijos, cuando en el trayecto de nuestra vida buscamos la santificación, el Señor nos ha justificado, ahora buscamos la santificación y gloria sea nuestro Dios que somos participantes de la naturaleza divina hoy en día. Dice,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que huir del mundo. ¿Cómo no ser participante de todo el pecado que el mundo está ofreciendo hoy en día? Y quiero que sepan que es muy difícil hoy en día alejarse de todo lo que hay en el mundo, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos alejemos de todo el pecado y de esa manera vamos a recibir esas promesas que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Ahora quiero que sepan que Pedro nos enseña algunos pasos a seguir para que cada uno de nosotros nos mantengamos en la unidad de la fe, pero tenemos que seguir estos pasos. Veamos ahora el verso 5, segunda de Pedro 1:5. Dice de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Así que aquí tenemos que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que tenemos que tener la fe y luego la virtud. Y algo importantísimo, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y fíjense bien los pasos. Primeramente dice la fe, la virtud, dice a la virtud conocimiento o entendimiento, y luego dice el verso 6, al conocimiento dominio propio. Y quiero que sepan que el dominio propio es algo difícil de tener. Muchas personas se explotan luego, se les dice algo y su carácter, y aquí nos dice que el dominio propio, al dominio propio, la paciencia. Nuevamente, la paciencia es uno de los pasos que Pedro nos enseña y nos dice, ¿saben qué? Es importante tener paciencia. ¿Por qué? Porque es de la manera que puedes mostrar el carácter de un discípulo. Y luego dice que de la paciencia también la piedad, en la piedad afecto fraternal. Y quiero que sepan que el afecto fraternal a veces parece que es fácil, mas sin embargo hay personas en nuestros templos que no participan en la fraternidad a los hermanos los unos con los otros. Ahora tenemos este problema. Hay personas que quizá pueden llegar tarde al servicio y se van en cuanto se termina la oración porque no quieren tener ese afecto fraternal entre los hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque estos son los pasos que Pedro nos está dando a cada uno de nosotros: el afecto fraternal y el amor. Así que tengamos mucho cuidado porque estos pasos son pasos que nuestro Dios quiere para con cada uno de nosotros. Nuevamente los voy a mencionar para que veamos. Primeramente, fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y luego por último el amor. Son pasos que Pedro nos enseña a cada uno de nosotros. Y fíjense bien la razón por el que ver estos pasos. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros, nuevamente, si tenemos estas cualidades que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros por medio de la carta de Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no únicamente las hacemos, sino es algo que siempre está brotando de cada uno de nosotros. Ese es el carácter del fiel discípulo de nuestro Dios. ¿De qué? De que siempre tiene esos pasos a seguir. Dice, y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué podemos decir, miembros en nuestras iglesias que están de ociosos? Porque no han entendido que estos pasos, estos frutos deben de abundar en cada uno de nosotros. Primeramente, a lo mejor nomás estamos viendo qué se hizo, qué no se hizo, qué falta, mas sin embargo, no buscamos estos pasos que Pedro nos está marcando. Dice el 9. Porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y quiero que si tiene en su Biblia o en un papel, escriba estas virtudes que cada uno de nosotros debemos de tener, que nos ayudan
porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense bien, cada uno de ellos nos ayudan a esas promesas. Sigue diciendo, veamos ahora el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Ahora nos está reprendiendo aquí Pedro. Nos está diciendo que es lo que debemos de tener cada uno de nosotros, que estemos firmes en vuestra vocación y en vuestra elección. Es algo maravilloso y nuevamente, si tiene el tiempo en casa, vuelva a ver estos pasos y diga, yo no tengo me falta o soy débil en y empiece a trabajar en ellos. Dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeráis jamás. No vamos a caer. ¿Por qué? Porque siempre estamos enfocados en estos pasos que Pedro nos está dando. Así que si es falto en alguno de ellos, yo creo que es el momento que pensemos por qué muchos de nuestros compañeros han caído. A lo mejor dominio propio no lo tienen, o a lo mejor no tienen la paciencia. Así que tengamos mucho cuidado en estos pasos. Vamos a las preguntas ahora. ¿Cuál es la relación entre el pecado, el sufrimiento y el discipulado? Así que vamos a ver algunos textos, pero vamos a ver cuál es la relación. Acuérdense que fuimos llamados, se nos llamó, se nos perdonaron nuestros pecados cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos hicimos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y ahora Jesucristo nos dice que por causa de Él vamos a recibir el sufrimiento siempre y cuando sigamos la justicia. Vamos a ver los textos. Primeramente, Primera de Pedro 2:21. Nuevamente la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el pecado, sufrimiento y discípulo? Primera de Pedro 2:21 dice la siguiente manera. Pues para esto fuisteis llamado. Ahí vemos el llamado. ¿De dónde fuimos llamados? De la vida de pecado. Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Él viene, muere, padece por cada uno de nosotros para hacernos discípulos, para hacernos libres del pecado. Dice, dejándonos ejemplo. Él mismo nos dejó el ejemplo cuando fue hacia el madero de que cada uno de nosotros también íbamos a sufrir a consecuencia de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sigue diciendo, para que sigáis sus pisadas. Ahora cada uno de nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Así estamos viendo la relación entre el pecado, el sufrimiento y el discípulo. Estábamos llenos de pecado, nos hizo sus discípulos y ahora cada uno de nosotros, a consecuencia de la justicia, cada uno de nosotros sufrimos. Dice ahora Primera de Pedro 3:14. Vamos a ver el sufrimiento ahí. Primera de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis, ¿por causa de qué? De la justicia. A lo mejor vamos a padecer a consecuencia de la justicia, pero dice, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que recomendación que nos da Pedro. El 17, de ahí mismo también. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. La recomendación que da Pedro, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gloria sea a nuestro Dios. También tenemos ahí Primera de Pedro 4:1, ahí adelantito. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Así que la recomendación que se nos está dando, que seamos un discípulo de carácter, que nuestro comportamiento, que nuestro hablar sea de servir a nuestro Dios. Y texto que hemos estado
repitiendo varias veces, libro de Mateo, capítulo 16. Vamos al libro de Mateo ahora. Y fíjense bien lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Entonces Jesús, dice la palabra de nuestro Dios, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así de sencillo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese sufrimiento Él nos ha perdonado, nos dio el ejemplo, fue hasta el Calvario, derramó su sangre en rescate de cada uno de nosotros, pero ahora tenemos que sufrir. ¿Por qué? Por la justicia de nuestro Dios. Segunda pregunta. Y vamos a segunda de Pedro 1. Y dice la pregunta: ¿en dónde encuentra Pedro la fuente de la fe y la piedad? ¿En qué esperanza hace que Pedro sea un hombre fuerte, poderoso? Y fíjense bien lo que dice. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, que se está identificando aquí Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que se está dirigiendo aquí a Pedro. Y luego dice el 2, gracias y paz a vos, y paz, o sea, multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí es algo de lo que está viendo Pedro, que lo hace seguir adelante, que lo hace permanecer en la palabra de nuestro Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esto es lo que hace a Pedro permanecer en la voluntad de nuestro Dios, que hay promesas para cada uno de nosotros, que nos comportemos, que hablemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Preciosas y grandísimas promesas, y yo les mencionaba ser hijo de nuestro Dios, y que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria sea a nuestro Dios, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero tenemos que huir del pecado, huir de aquello que nos atrae, aquello que nos busca. ¿Por qué? Porque de esa manera somos participantes de la naturaleza divina. Y yo creo que ya hemos visto los pasos. La pregunta número 3 nos dice que cuáles son los pasos que Pedro marca y cuál es su resultado. Y fíjense bien, segunda de Pedro 1:5. Y vamos a ver los pasos. Primeramente, dijimos que era la fe. Y lo dijimos que era la virtud. Y lo dijimos que era el conocimiento, entendimiento. Y luego dijimos que era el dominio propio. Y luego dijimos que era la paciencia. Y luego la piedad, el afecto fraternal. Y por último, el amor. Estos son los pasos que Pedro nos dice que debemos de seguir. Ahora, porque dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos y sin frutos. Así que usa la palabra ociosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no las tenemos y estamos de ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El Señor te ha liberado y quiere que tengas estos frutos. Verso 10. Viene para nosotros. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Si vemos la promesa
Si hacemos esto, nunca vamos a caer, pero tenemos que hacer estos pasos que Pedro nos los tiene bien recalcados. Dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Tenemos esa entrada por medio de estos pasos que Pedro nos está mencionando. Sigue diciendo. Hay algunas preguntas personales. Dice, ¿cómo nos ayuda el sufrimiento a participar en Cristo y a transformarnos? ¿Mira usted su sufrimiento de esta manera? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a sufrir a consecuencia de la palabra de nuestro Dios. El mismo Jesucristo nos dijo, niéguese a sí mismo, ya la vida pasada que vivíamos, la hemos dejado atrás, ahora seguimos al Rey de Reyes, que tiene promesas para cada uno de nosotros. Y esas promesas son bellísimas y las estamos esperando, Señor. Señor, ven pronto. Dice la segunda pregunta personal nuevamente, hay más de una respuesta. Dice, ¿qué señal del poder y naturaleza divina de Cristo mira usted en sus vidas? Quiero que sepan que nos ha transformado. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces tenemos el poder de la naturaleza divina. Yo creo que cada uno de nosotros, estando muertos en delitos y pecados, llegó la palabra, transformó nuestras vidas y hoy nuestras vidas es diferente. Ese carácter ha cambiado, tenemos una nueva identidad, nuestro comportamiento, nuestro hablar, dice mucho de quién somos ante la presencia de nuestro Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nuevamente lo que hemos estado hablando, para que por ellos lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, a lo que le tiramos, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que estamos alejados de este mundo. Y quiero que sepa que nuestro Señor Jesucristo en su oración al Padre dice, te ruego por ellos, no son del mundo, mas están en el mundo. Y por último, ¿en cuál de los pasos específicos de Pedro se siente usted fuerte o está batallando? Muy personalmente. A lo mejor para uno puede ser paciencia. El dominio propio, quiero que sepan que a lo mejor batallamos con el dominio propio. A lo mejor estamos batallando con el amor fraternal. A lo mejor no convivimos lo suficiente con los hermanos de la iglesia. A lo mejor estamos batallando con el amor, a lo mejor fuera del amor, a lo mejor somos de la ira. Nos enojamos rápidamente. ¿Con cuál estás batallando? ¿O cuál es tu fuerte? Cada uno de nosotros tenemos algunos de estos pasos muy fuertes, otros muy débiles. Pero en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, busca cada uno de ellos y subraya o ponlos en orden, cuál es el más fuerte y cuál es el más débil. Gloria a nuestro Dios, ponle un círculo al que te sientes más fuerte. A lo mejor eres una persona paciencia, ponle un círculo. Pero también cuando los pones del más alto al más bajo, lucha por ese que está abajo para avanzarlo hacia arriba, para que el varón de Dios lleguemos al varón perfecto que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Que ese carácter que nuestro Dios ha formado tanto en aquel Pedro y que lo ha formado ahora en cada uno de nosotros, que podamos entender cómo debemos de ser ante la presencia de nuestro Dios. Y nuevamente, ponlos del más alto al más bajo y trabaja en ellos, que ese es el propósito de la lección, de que si estamos faltos en algo,
Orémosle a nuestro Dios que Él sea el que nos dé estos pasos para estar bien ante la presencia de nuestro Dios y que tengamos esas promesas que son grandísimas para con cada uno de nosotros. En esta mañana deseo que el Señor te bendiga.